es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. No me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Saludos a ti que te estás conectando al podcast Una Vida Reformada. ¿A poco no es una bendición estar vivos? Y mayor bendición es todavía avanzar por la vida de la mano de Jesucristo. En Él tenemos vida, en Él tenemos sentido para nuestra existencia. En Él hallamos paz y alegría que de verdad nos llenan, nos sacian, nos dirigen, nos salvan. Soy Samuel Hernández, el peregrino feliz, transmitiendo desde el búnker, y te acompañaré por los próximos minutos en el anhelo de que, pensando en la palabra de Dios, reflexionando en la voluntad de nuestro Señor Jesús, seamos edificados y seamos desafiados para nuestro diario vivir. Aquí comenzamos entonces un episodio más. Estamos apenas arrancando una nueva serie, la cual hemos llamado Agridulce. Agridulce, pensando que ese es el sabor que tiene el Evangelio en la vida cristiana, un sabor agridulce, porque por un lado nos habla de nuestra grave condición. Si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú has venido a la fe en el Hijo de Dios, de las primeras cosas que recibiste fueron malas noticias. Las malas noticias de que estabas en serios problemas delante de Dios, las malas noticias de que tu pecado era más grave de lo que pensabas, las malas noticias de que tu destino era horrendo y espantoso, pues te dirigías hacia el infierno, la condenación eterna. Hubo entonces un sabor amargo, pero al mismo tiempo nos da las buenas noticias el Evangelio de que hay un Salvador dispuesto a morir en nuestro lugar, de que hay alguien dispuesto a hacer la labor de reconciliarnos con Dios, que está dispuesto a intercambiar lugar con nosotros, y que por su sangre, por su muerte y resurrección en la cruz, nosotros también tenemos asegurado el resucitar algún día y el entrar a su reino, no por nuestros méritos, sino por su sola gracia. Así es que la vida cristiana se convierte en eso, en un diario vivir, tanto en el gozo del Evangelio como en el soportar pues esos momentos amargos y esas realidades amargas en lo que esperamos la redención total. No estoy aquí para decirte que la vida cristiana es miel sobre hojuelas, que nunca tienes problemas, que todo te sale bien, que todos tus planes se te cumplen. No, el sabor de la vida cristiana es un sabor más agridulce, una mezcla de gozo, alegría y esperanza desbordantes con pues el soportar las aflicciones temporales, el aguantar ciertas calamidades, el tener que padecer algunos problemas camino a nuestro destino final, en la esperanza de que nuestro Dios hará nuevas todas las cosas. De ahí entonces el nombre de nuestra serie, Agridulce. Y estamos partiendo también del hecho de que la misma doctrina, es decir, la enseñanza, pues se vuelve una enseñanza agridulce. Cuando nosotros estamos aprendiendo más de Dios, conociendo su palabra, la palabra de Dios nos sigue mostrando pues cosas que en nuestra vida no se encuentran bien, no se han alineado con la voluntad de Dios y tienen que ser transformadas. Y entonces descubrimos que la Biblia no es precisamente un libro motivacional, no es la clase de libro que te dice que te encuentras de maravilla, que eres una persona
pues sin ningún problema ni necesidad de cambiar, ¿no? La Biblia se vuelve a veces hasta desmotivacional, porque desmotiva nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra necedad, nuestra terquedad, y nos revela que hay muchas cosas en nosotros que deben ser cambiadas. De allí que la doctrina también, el conocer a Cristo, tiene también un sabor un tanto agridulce. Nos muestra que en nosotros hay muchas cosas imperfectas que necesitan ser moldeadas, pulidas, transformadas, pero nos da la esperanza de que aquel que nos llamó será también quien nos sostendrá a lo largo del camino. Nos da también las buenas noticias de que la misma gracia que nos recibió siendo nosotros pecadores será la misma gracia que nos sostendrá en todo este proceso que le llamamos santificación. Este proceso por el cual somos limpiados, perfeccionados de aquella vida antigua, aquella vida de pecado, hacia una vida de santidad y obediencia. Estamos partiendo entonces del hecho de que la vida tiene estos dos aspectos, ¿no? Gozo, alegría, paz, esperanza, pero también toca, por ahora, en lo que esperamos el regreso de Cristo, toca padecer las leves tribulaciones momentáneas. También estamos tomando como punto de referencia un documento doctrinal, histórico, del año 1563, poquito menos de 500 años, y es el Catecismo de Heidelberg, a cual me refiero. Un documento que pues cumple con el formato que en tiempos pasados se utilizó para transmitir la doctrina. Un catecismo, recuerda, significa enseñanza. Catecismo viene de la misma raíz de la cual sale la palabra catecúmenos y catequesis. Y estas tres palabras, catecúmenos, catequesis, catecismo, tienen su raíz en un término que significa enseñanza. Y lo que hace es precisamente proponernos la enseñanza básica de la doctrina cristiana. Nos ayuda a ir aprendiendo quién es Dios, cuál es su voluntad, qué ha dicho en su palabra. Los catecismos generalmente se dividen en partes y nos van mostrando primero pues una explicación del credo, después una explicación de los 10 mandamientos y después una explicación de la oración del Padre Nuestro. Si tú puedes por tu propia cuenta descargar el Catecismo de Heidelberg o encontrar algún estudio al respecto, verás que es bastante sencillo. Y estamos apenas en la pregunta número 1. La pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg es una pregunta muy personal, muy devocional. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Esa es una pregunta que no solo vale la pena hacernos, sino que todos de por sí nos la hacemos. ¿Cuál es nuestro consuelo tanto en la vida como en la muerte? Es decir, ¿qué nos sostiene, qué nos alienta, qué nos da el motivo para levantarnos cada mañana y seguir adelante en la vida? E incluso, ¿qué hará que nuestra vida haya valido la pena cuando se acabe, cuando llegue el último suspiro y llegue aquello que muchos temen, pero que irremediablemente nos llega a todos, que es la muerte? ¿Qué hará que haya valido la pena vivir esta vida? Y es una pregunta, pues entonces muy directa también, ¿no? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y en la respuesta, que más o menos dice así, ¿no? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Hasta allí estuvimos en el episodio anterior hablando de cómo Cristo ahora es quien nos posee, es nuestro dueño, es nuestro Señor, porque nos ha comprado con su sangre. Ahora le pertenecemos a Él, Él es nuestro Salvador, pero además Él es nuestro Rey. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Cristo. Ese es un consuelo, porque Cristo cuida lo que es suyo. Tal como tú cuidas lo que es tuyo, aquello que valoras, aquello que atesoras, lo proteges, lo cuidas. Bueno, el Señor que nos ha comprado, que nos ha dado redención con su sangre, Él nos va a cuidar
porque somos su posesión. No solo nos ha comprado, sino que nos ha liberado del poder del diablo. Ya no somos dominados por la carne, ya no debemos ser dominados por el pecado, porque ahora hemos sido libres de esa esclavitud. Y este mismo Señor, que es bueno, compasivo y poderoso para salvarnos y para hacernos de su propiedad, nos ha perdonado una cantidad descomunal de transgresiones, rebeliones, pecados e iniquidades, y ha pagado completamente con su sangre por todos nuestros pecados. No hay pecado demasiado horrendo, perverso o sucio que quede fuera del alcance del poder perdonador de Jesucristo. Entonces, hasta aquí hemos avanzado apenas y hemos dicho que bueno, Cristo nos ha comprado, Cristo nos ha liberado y Cristo nos ha perdonado. Y entonces nos damos cuenta que estas bendiciones tienen que ver con lo que Cristo ha hecho. Lo que Cristo ha hecho pues en el pasado, al venir a la tierra, al morir en la cruz, al asegurar con su sangre el pago por nuestro rescate. Pero hay que darnos cuenta que la esperanza que tenemos, la confianza que tenemos, no solo se encuentra en lo que Cristo hizo en el pasado, sino que también se basa en lo que Cristo hace hasta el día de hoy en nuestras vidas. Es decir, Cristo no es solo alguien que obró en el pasado por nuestro bien, sino que obra en el presente por nuestro bien. En este momento, en este instante, si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en Jesucristo, Él está obrando en tu vida de manera que tú tengas consuelo tanto en la vida como en la muerte. Ignoro cuáles son las circunstancias exactas en que te encuentres, pero si tú crees en Cristo Jesús como tu Rey y Señor, créeme que tú estás en buenas manos. Tú estás protegido, amparado, sostenido por su gracia, provisto de su misericordia abundante, y aunque las circunstancias que atravesemos pueden ser bastante desesperantes a veces, te aseguro que nada te puede quitar la herencia, el gozo, la paz, la salvación que te han sido dados ya en Jesucristo. Por eso tenemos que recordar que Él es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte. ¿Qué está haciendo Cristo hasta este momento? Bueno, la misma respuesta a la pregunta del Catecismo de Heidelberg, la pregunta número 1, continúa diciendo, una vez que ya dijo lo que Cristo hizo para librarnos del pecado, pagando con su sangre y haciéndonos de su propiedad, continúa diciendo así la respuesta a la pregunta número 1. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Más adelante dice, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Qué te parece? No solo esta respuesta, que es un poquito larga, hay que decirlo, pero esta respuesta habla de lo que Cristo ya hizo por nosotros en su primera venida, con su muerte y resurrección, sino que también nos habla de lo que Cristo hace actualmente por nosotros. Claro, tú y yo no hemos visto a Jesús cara a cara, tú y yo no hemos contemplado su majestad aún. Él, después de haber cumplido con su misión, con su encargo de morir en la cruz para darnos vida, después de resucitar con poder y gloria, demostrando así que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ascendió a los cielos. Está en algún lugar, en alguna dimensión, de la cual no te puedo decir con exactitud los detalles, pero la Biblia corrobora, los apóstoles lo predican así, y nosotros como cristianos lo creemos, que el mismo Cristo que vino, naciendo en Belén y muriendo en una cruz en el monte Calvario, Él mismo vendrá con gloria al final de los tiempos a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, Jesús sí se ha ido, y pues ya van más de 2000 años que no está con nosotros, pero Él mismo envió al gran Consolador, al Espíritu Santo. Tú puedes leer eso en el Evangelio.
Jesús habló una y otra vez de que no nos dejaría solos, que enviaría al Espíritu Santo, que nos consolaría, que este Espíritu Santo también nos enseñaría, y esto es lo que está haciendo hasta el día de hoy. Es el Espíritu Santo quien nos guarda, nos cuida, nos pastorea, entre tanto que Jesús vuelve por nosotros. Y recuerda que, puesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si bien son tres personas, ellos son un solo Dios, pues quien tiene al Hijo tiene al Padre, y quien tiene al Espíritu Santo tiene al Hijo y también tiene al Padre. Así es que no estamos solos, no estamos a la deriva. El Señor Jesucristo sigue ejerciendo su ministerio de pastorearnos, de guiarnos, de cuidarnos por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Cristo está activo hasta el día de hoy. ¿Y qué está haciendo? Bueno, dice el Catecismo, que nos guarda de tal manera que sin la voluntad de nuestro Padre Celestial, ni un solo cabello de nuestra cabeza puede caer. ¿Qué está haciendo? Nos está cuidando. Y eso ya es también fuente de consuelo y motivo de gozo y de tranquilidad. Dios nos está cuidando. No ocurre nada en este planeta que no sea por la voluntad de su Padre y nuestro Padre Celestial. Desde lo más pequeñito, como es el hecho de que una hormiga encuentre una hojita para llevar a su hormiguero, o lo más grande que es sostener las galaxias en su órbita, todo eso está bajo el control de Dios. Piensa en toda la cantidad de detalles que Dios tiene bajo control. Piensa en toda la cantidad de eventos que se encuentran bajo el control absoluto de Dios. Y entonces nos damos cuenta que en este mundo no hay lugar para casualidades, no hay lugar para accidentes. Claro, nosotros le llamamos así porque son cosas que acontecen y nos dejan perplejos porque nosotros no tenemos el control sobre ellas. Pero Dios, que gobierna el macrocosmos y el microcosmos, es decir, la realidad a nivel descomunal y la realidad a nivel microscópica, bueno, pues para Él no ha de haber ningún solo accidente. No hay sorpresas. Y eso es bastante consolador, ¿sabes? Porque mucha gente se la vive pensando en que hay aspectos externos a ellos que pueden arruinarles la vida. Hay gente que tiene temor de la mala suerte, del mal de ojo. Hay gente que tiene temor de que simplemente ocurran las casualidades de una manera que perturben sus planes. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos vivir en la certeza de que no ocurre nada que no haya sido aprobado previamente por Dios. Aún las cosas que nos parecen malas, como la enfermedad, como un percance, como un cambio de planes, en realidad hemos de aceptar todo eso como parte de la voluntad perfecta de Dios. No estamos para cuestionar ¿por qué haces esto, Dios? Estamos para confiar. Si Dios lo permite, si Dios hace que esto ocurra, bueno, está bajo su control, así quiere que ocurran las cosas, vamos a confiar en Él. Juan 6:39 dice así: esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nota lo que está diciendo Jesús. La voluntad de mi Padre es que nada se pierda. Y cuando dice nada, se refiere a nada de lo que Él rescató, principalmente sus redimidos. Ni uno solo de sus redimidos se va a perder. No están en peligro de perderse. Claro, sí nos toca enfrentar dificultades y aflicciones, pero estas de ninguna manera van a hacer que perdamos aquello que nos ha sido dado en Jesús. Y nota cómo traslada nuestra certeza no al momento actual, es decir, sé que Dios me cuida y sé que Dios opera todas las cosas para mi bien, no por los resultados presentes, porque en este momento a lo mejor tengo muchos problemas, sino que traslada el apóstol Juan nuestra esperanza hacia el día postrero, hacia el día final. ¿Qué va a pasar el día final? Bueno, resucitaremos. Todo lo que Dios ha rescatado en Cristo Jesús no se perderá.
sino que en el día postrero, en el día final, será levantado con gloria y con poder. Incluso los muertos en Cristo, según la Biblia, resucitarán. Nota cómo esto es alentador, pero también te animo a que seas bastante realista en la forma en la cual extraemos esperanza y gozo de la palabra de Dios. Juan no está diciendo que la voluntad de Dios es que tú no te enfermes, que la voluntad de Dios es que tú tengas riqueza y prosperidad, que la voluntad de Dios es que tus planes se cumplan. Eso no está diciendo el apóstol Juan. Juan está diciendo que nada se va a perder en última cuenta y que los redimidos de Cristo resucitarán en el día postero. Eso es muy diferente a decirte que no tendremos problemas. ¿Recuerdas? Estamos hablando de que la vida cristiana es un tanto agridulce. Y sí, los cristianos vamos a recibir malas noticias en nuestra vida, vamos a ver muchos de nuestros planes fracasar, vamos a ver muchos de nuestros sueños no cumpliéndose, vamos a tener también que enfrentar pérdida, dolor, algo de angustia, sin duda carencias e incluso la muerte. Vamos a experimentar la muerte si Cristo no viene antes. Pero la certeza que tenemos radica en que habrá resurrección. Y yo no sé cómo pienses tú acerca de esto, pero mira, si al final de este lapso momentáneo que llamamos vida, que ¿cuánto quieres? ¿Cuánto más vamos a vivir? ¿80 años? ¿85 años? ¿Algún afortunado que llegue a los 90, 95? Comparado con la eternidad, este corto lapso que llamamos vida, pues es bastante corto, ¿no crees? Que son, digamos, 100 años. Digamos que puedes vivir 100 años. Digamos que Dios, en su gran misericordia y bondad, te concede vivir 100 años. Pero de todos modos terminamos por fallecer. Y esos 100 años no estuvieron ausentes de pruebas, dificultades, necesidades. Y tenemos dos opciones: lamentarnos por esos años difíciles, incómodos, o entender que, 100 años comparados con una eternidad de gozo, de dicha, de paz, de deleite y alegría, pues no son nada. Solo haz la comparación en tu mente, compara 100 años con la eternidad. No hay comparación. 100 años comparados con la eternidad es como un granito de arena en el inmenso mar. Y entonces nos damos cuenta de que, sí, la vida es difícil, la vida tiene sus complicaciones, pero vamos a resucitar y vamos a tener una eternidad de dicha, gozo y plenitud. De eso nos está cuidando el Señor. Nos está cuidando en este breve lapso, de manera que mantengamos la esperanza, que mantengamos el gozo, que anticipemos toda esa alegría que nos espera, pues de manera que podamos soportar estas leves tribulaciones momentáneas. Dios nos está cuidando y eso es ya parte del consuelo que tenemos tanto en la vida como en la muerte. Dios nos cuida. Nuestra vida no depende del azar, de la casualidad, del karma, sino que cada día todo lo que acontece ocurre bajo el gobierno de Dios. No solo nos cuida, también nos está reservando. Es decir, nos cuida en tanto que obtenemos la salvación completa. Porque mira, la salvación, claro, es algo que ya tenemos en Cristo Jesús, pero ya tenemos en Cristo Jesús el disfrute de algunos aspectos de la salvación. Pero todavía no somos libres completamente de la influencia del pecado, todavía somos tentados, todavía nos distraemos, todavía no somos libres de la miseria de este mundo, todavía enfermamos. Vaya, hay cosas que están pendientes todavía, como el ser librados completamente del pecado, como el ser librados de la miseria, como el ser librados de incluso el tentador. Algún día todo esto no va a existir. Y por eso la salvación, así como es algo que ya poseemos en Cristo Jesús,
es algo que también en un sentido estamos yendo a alcanzar. La Biblia habla de términos como la plenitud o la perfección, ¿sí? Ya tenemos la garantía, ya tenemos el anticipo, ya tenemos a Cristo, ya somos hijos de Dios si nos hemos rendido en arrepentimiento y fe, pero aún hay algunas cosas que falta, hay algo que está pendiente, y todo eso va a resolverse en el regreso de Cristo. Y mientras tanto, ¿qué hace Dios? Bueno, nos reserva, nos cuida con miras hacia la salvación. Dice el Catecismo de Heidelberg: antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Dios está operando de tal manera que todo nos conduzca a Él, que todo nos lleve a conocerle a Él, quedar cautivados de Él, asombrados con Él, ser conscientes de que dependemos de Él, de manera que Cristo se vuelve cada vez más central, fundamental, necesario en nuestras vidas. Y todo está llevándonos hacia el tener un día la plenitud de la salvación. Dice Romanos 8:28 que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo nos ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nuevamente, este pasaje, Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay que tener cuidado en no aplicarlo de manera que parezca que Dios esté asegurando que tendremos éxito en cuanta cosa nos propongamos. Porque si no leemos con cuidado, alguien podría concluir equivocadamente que, bueno, si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entonces todo cuanto pase terminará trayéndome beneficios, como salud, como dinero, como relaciones que me agraden, como buenos momentos. Y sabes, bueno, yo no veo cómo esto pueda volverse realidad en un mundo donde ocurren pues las enfermedades, las catástrofes, las pérdidas, la bancarrota, pues tantas cosas que vienen a nuestra vida. Y entonces alguien podría terminar frustrado pensando que, bueno, Dios dijo que todo me iba a salir bien y después resulta que mi negocio quebró, resulta que mi matrimonio fracasó, resulta que mis hijos me salieron bastante desobedientes, resulta que mis planes no se cumplieron, resulta que pues me quedé llorando porque todo lo que yo creía que iba a alcanzar simplemente no lo pude lograr. Entonces Dios me engañó. No, Dios no te engañó. Dios no dijo que todo te saldría bien. Dios dijo que todas las cosas te ayudarían a un bien. Pero hay que preguntarnos, ¿cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien al cual el Señor nos está dirigiendo? ¿Crees tú que ese bien es solo que tú tengas una jugosa cuenta en el banco o un negocio exitoso? No, el propósito con el cual Dios nos llamó es salir de las tinieblas a su luz admirable, ser un pueblo santo que le ame, que le adore, ser un rebaño que escuche su voz y le siga. El propósito con el cual vino Cristo a la tierra fue salvarnos del pecado y la condenación. Y todas las cosas ayudan a bien, claro que sí, pero estamos hablando del bien supremo, que es conocer a Dios y amarle por encima de todas las cosas. Y en ese sentido, pues por supuesto, que todas las cosas nos ayudan a bien. Incluso la enfermedad. La enfermedad nos va a dar una mayor concepción del poder de Dios para consolarnos, para darnos paz, para darnos fuerza, para soportar incluso los momentos más difíciles. La bancarrota también nos va a servir para que no hagamos nuestro tesoro aquí en la tierra, sino que hagamos de Cristo nuestro todo en todo. Los problemas, las dificultades, las lágrimas nos ayudarán a bien en la medida en que nos despojen de todo deseo de ser felices separados de Cristo. En la medida en que nos muestren estas calamidades de la vida, pues que las cosas materiales no son lo más importante. En la medida en que Cristo se vuelva central, necesario, indispensable en nuestra vida, entonces todo estará ayudando a nuestro bien. Así es que Dios nos está cuidando
y nos está reservando en tanto que obtenemos el galardón prometido, la resurrección, la vida eterna y todo lo que está pendiente tan pronto Cristo vuelva. Por eso, mientras tanto, podemos vivir en esperanza. Ojo, no en la esperanza de que todo saldrá como nosotros queremos, pero sí en la esperanza de que nada nos puede separar de Dios y que las dificultades temporales, si bien son amargas, son un tanto desesperantes, comparados con la eternidad de gloria que nos espera, con el gozo eterno, pues son soportables, porque Cristo mismo nos ayuda, nos preserva, de manera que permanezcamos firmes hasta el final. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Él? Bueno, Él nos está consolando, no nos dejó aquí solitos, llorando, lamentando lo difícil que es la vida, no. En medio de la prueba, en medio del llanto, en medio de la desesperación, en medio del afán y la ansiedad, es donde opera el poder del Espíritu Santo consolándonos. Mira, yo conozco hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, que recibieron las peores noticias de su vida. Por ejemplo, tiene usted cáncer. Por ejemplo, usted está desahuciado. Conozco hijos de Dios que perdieron todo en su negocio porque pues no salieron bien las negociaciones y hubo bancarrota y se quedaron sin nada. Y sorprendentemente estos hijos de Dios que han sido desahuciados, que han caído en bancarrota, que han sido secuestrados porque hay inseguridad y los amantes de lo ajeno no se tocan el corazón para causar daño, y a pesar de eso han permanecido firmes. Y no solo eso, han mantenido su gozo en Cristo Jesús. ¿Quién hizo posible esto? ¿Crees que es su carácter buena onda? ¿Crees que es solo su actitud positiva? No, es el Espíritu Santo que consuela, que fortalece, que claro, no vamos a escapar de la realidad. Hemos dicho que lo bonito de la doctrina bíblica es que no es un escape de la realidad, no es una negación de la realidad. Es una aceptación de esta realidad difícil, dura, amarga, pero en medio de estas duras realidades nos consuela en la esperanza, en la paz de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Dios por nosotros aquí y ahora? De manera que tengamos consuelo tanto en la vida como en la muerte. Bueno, Él nos está consolando, Él nos está amparando, Él está siendo nuestro auxilio, Él está siendo nuestro consolador. Dice 2 Corintios 1:22 que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras son garantía. Eso significa esa palabra, arras, son garantía. Como cuando alguien va a hacer un trato contigo y te da un anticipo de lo que será el pago total. Bueno, las arras que Dios nos ha dado, esa garantía, es su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que nos consuela, nos fortalece, nos alienta, de manera que podríamos estar desahuciados, en bancarrota, en apuros, perseguidos, y aún así tendríamos esperanza, consuelo y paz, porque Él nos asegura por su Espíritu Santo la vida eterna. Eso dice la respuesta de la pregunta 1 del Catecismo de Heidelberg. Por eso me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna. Y eso es importante recordarlo, porque en medio de las pruebas de nuestra vida, muchas veces caemos en espanto, en terror, en angustia, y hay que recordarnos, oye, tú tienes vida eterna. Sí, tienes cáncer, pero tienes vida eterna. Sí, tienes problemas en tu familia, pero tienes vida eterna. Sí, bueno, está bien, tienes negocios fracasados, pero tienes vida eterna. Y bueno, sí, no tienes auto y no tienes una mansión y no tienes tantas cosas como quisieras, pero tienes vida eterna. Y quizá nunca viajes a Europa, quizá nunca viajes a Estados Unidos a darte uno de esos paseos muy bonitos que otras personas sí se pueden dar y que pueden tomar fotos muy bonitas,
Pero oye, tú vas a vivir en la tierra nueva, libre de dolor, libre de quebranto, libre de cualquier calamidad. Tienes vida eterna en Jesucristo. Así es que no lamentemos aquello que no tenemos temporalmente, sino que gocémonos en aquello que tenemos por la eternidad asegurado en Cristo. Sí, se vale llorar, se vale sufrir por las tribulaciones de esta vida, pero recuérdate que son leves tribulaciones momentáneas comparadas con la eternidad de gozo que tenemos asegurada por haber sido salvados en Cristo Jesús. Y de aquí es de donde viene nuestro consuelo. Esta forma en la cual podemos llenarnos de valor, llenarnos de fortaleza y esperanza, porque mira, tenemos vida eterna. El Espíritu Santo nos fortalece y nos consuela con esta realidad. La vida eterna está asegurada en Cristo Jesús. Entonces, tanto en la vida como en la muerte tenemos consuelo por lo que Cristo ha hecho al librarnos del pecado y de la condenación, pero también por lo que Cristo está haciendo, que es cuidarnos, preservarnos en tanto que llega la consumación de todas las cosas y consolándonos por medio de su Espíritu Santo. Finalmente, ¿qué está haciendo también Jesús? Bueno, nos está transformando, porque la vida cristiana es una vida de ser transformados, ser moldeados. Como el barro es moldeado en las manos del alfarero, así nuestra vida también está siendo moldeada por Cristo Jesús. Porque estamos de acuerdo en que no somos perfectos. Nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestras prioridades, todo eso necesita ser cambiado, y en eso consiste el proceso de santificación, en ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y bueno, entre la redención de nuestra vida y el regreso de Cristo, o el que seamos llamados a su presencia, pues lo que está haciendo Dios cada día es transformarnos. Eso hizo ayer, utilizó todos sus medios para transformarnos. Eso hará este día. Si tú eres un hijo de Dios, puedes estar seguro de que todo cuanto acontece tiene el propósito de avanzar en el proceso de tu transformación. Que haya una mayor notoriedad de lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque tiene que haberlo, ¿sabes? Tus frutos deben demostrar que eres hijo de Dios. Debe haber evidencia en nuestra vida de que Dios efectivamente está obrando en nosotros. Y por eso la respuesta del Catecismo de Heidelberg a la pregunta número 1 cierra con esta expresión: me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Es decir, nos hace dispuestos. Dios nos está haciendo que estemos dispuestos, listos, preparados para vivir según su santa voluntad. ¿Te acuerdas que la respuesta de esta pregunta termina con yo no me pertenezco a mí mismo? Bueno, el cierre nos lo recuerda. No perteneces ya más a ti mismo. No eres el dueño y amo de tu vida. Es Cristo. Y la vida cristiana se trata de cumplir con prontitud, con diligencia, la voluntad de Dios, someter tu vida a Él. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, que todo el que tiene esta esperanza en Él, es decir, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los que tenemos la esperanza en Cristo Jesús, buscamos el ser limpiados, transformados, santificados. Y esta santificación ocurre cuando cedemos el control total a Cristo, cuando sometemos mente, voluntad, acciones, prioridades a Cristo. Y en esto consiste la transformación, que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Por lo tanto, nuestra vida ahora está centrada en Cristo Jesús. Este es un total cambio, ¿sabes? De vivir siendo nosotros los que deciden, siendo nosotros los que mandamos, siendo nosotros los que nos creemos lo más importante, a vivir en humildad, en mansedumbre, cumpliendo con la voluntad de Dios.
Finalmente, eso es algo que pedimos en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también aquí en la tierra. Y por ende está involucrada también aquí nuestra vida. Que así como en los cielos se cumple la voluntad de Dios, que así en nuestra vida se cumpla esa voluntad. Y si algo no cuadra con esa voluntad perfecta, pues entonces que nos transforme Dios de manera que nos volvamos obedientes, sumisos y confiados en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No estamos solos, no estamos a la deriva. Si somos hijos de Dios, estamos en buenas manos. Nada de lo que acontece escapa de su control. Él nos está cuidando, Él nos está preservando en tanto que llega la redención total. Él está consolándonos en toda adversidad, en toda dificultad, que comparados con la eternidad, pues son nada. Sí son dificultades, sí son aflicciones, pero son leves tribulaciones momentáneas. Y, mientras tanto, no estamos para cruzarnos de brazos, no estamos para simplemente pasar el rato, no, estamos aquí para ser reflejo del carácter de Cristo, para ser instrumentos de su gloria. Y por esa misma razón necesitamos ser transformados, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pidamos eso a Dios entonces, que en nuestra vida tengamos su consuelo, tengamos su esperanza y seamos transformados de acuerdo a su voluntad. Esta vida sigue teniendo un sabor agridulce. Hay días en que los problemas parecen ausentes, pero hay días en que pareciera que hasta hacen fila para llegar a nuestra vida. Sea cual sea nuestra situación, también tenemos buenas noticias. Cristo reina, Cristo vive, y Cristo está cada vez más cerca de regresar por nosotros y hacer nuevas todas las cosas. Tenemos consuelo tanto en la vida como en la muerte, en aquel que murió, resucitó, reina y viene por nosotros. Hasta entonces, busquémosle mientras puede ser hallado. Hasta aquí te acompañó Samuel Hernández, el peregrino feliz. Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu alma. No cuentes tus carencias, mejor cuenta tus bendiciones. Vive tranquilo, vive contento, disfruta el momento, pero piensa en lo eterno. Y que en tu agenda, recuerda que en tu agenda la prioridad sea Jesucristo. Lo demás vendrá por añadidura. Que Dios te bendiga y te guarde. Te necesito, te necesito, te necesito cada día más y más. Te adoro y te amo, te amo, te amo. Y quiero a tu lado saciar la sed que tengo de ti, porque eres mi vida y manantial que destila ungüento en tus aguas que vivifica mi alma. Yo te necesito y te lo suplico, no me dejes nunca, perdido estoy sin ti.